¿Qué tal? Bueno, vamos a ver la clase número 3. La clase número 3 vamos a ver el segundo tipo de procedimientos o de procesos que podemos hacer con los archivos secuenciales, que es el apareo de archivos. ¿Qué significa aparear? Juntar dos archivos. Cuando hay una coincidencia entre ellos, entre los registros de dos archivos, poderlos juntar. Habíamos dicho al final de la última clase algo de la normalización de archivos, que ustedes van a estudiar en sistemas cuando hagan el estudio de la parte de sistemas. ¿Qué busca la normalización de archivos? Busca evitar la redundancia de datos, tener datos al vicio en un archivo o tener datos que no sean necesariamente dependientes del campo clave o del campo principal de ese archivo. Entonces, en lugar de tener un gran archivo con un montón de datos repetidos, se dividen esos datos en distintos archivos y después, mediante procedimientos, se los une. En el enunciado que ustedes tienen ahora para apareo de archivo, vamos a hacer una facturación. El primer archivo que ustedes tienen, si se fijan, son los datos de lo que se llama la cabeza de la factura. Son los datos donde aparece el número de factura, la fecha que se hizo, el código del cliente, que podrá ser por el quit, por un código interno, por lo que fuese del cliente. Y obviamente para una factura hay una cabeza. Si hacemos las cosas bien, una cabeza de factura, una factura. En el segundo archivo tenemos los renglones de las facturas, porque una factura tiene más. Cuando uno vende algo, tiene muchos renglones dentro de una factura. Entonces, justamente ahí, para no repetir el cliente, la fecha, lo demás, tantas veces como renglones o artículos hayamos vendido, es por eso que se separa eso. Y si ustedes se fijan, ahí yo tengo el número de factura, tengo el artículo que vendí y qué cantidad. Por el momento, en un tercer archivo, vamos a tener los datos de los artículos. Vamos a suponer que son 100, donde me aparece la descripción y el precio unitario del artículo. Y por último, el cuarto archivo, supongamos de mis 40 clientes, donde me aparece la razón social, la dirección, el código postal, el quit, la situación frente al IVA de ese cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los datos del cliente. Muy bien. Entonces, para yo poder aparear archivos secuenciales, necesito lo mismo que para hacer corte de control. Que los archivos a los cuales yo voy a aparear estén ordenados. Acá, de hecho, ya sabemos que los archivos que yo voy a aparear es el primero y el segundo, o sea, la cabeza de la factura con sus renglones. Los otros dos archivos pasarán a memoria. Entonces, nuevamente, vamos en el inicio, al principio de todo, a cargar en memoria mis artículos. Dijimos que eran 100, puedo hacer un for, puedo hacer un while, lo que ustedes quieran. Un ciclo de 1 a 100. Donde yo leo el archivo 3 y voy a cargar en un vector descripción según A3 artículo, la descripción, pantalones, camisas, medias, y en un vector precio A3 artículo, voy a guardar el precio. Ya lo charlamos, pero lo repito por las dudas. Muchos de ustedes, en lugar de cargarme dos vectores, me cargan una matriz. Porque están acostumbrados al trabajo donde con base de datos esto cargan en matrices.
no lo voy a considerar mal, pero no sería una matriz. ¿Por qué? Porque el precio unitario es un número y la descripción es una letra. Y dijimos que los contenidos de las matrices o de los vectores tienen que ser del mismo tipo. No puedo tener en una matriz dos contenidos distintos. Cuando ustedes trabajan con base de datos y esas cuestiones más avanzadas, se acepta. ¿Por qué? Porque hasta que ustedes no transforman, precio unitario es un string. Lo toma como si fuese un string, como un texto, que después ustedes lo transforman para poder hacer las operaciones. Pero bueno, esto no es base de datos. El cuarto archivo, dijimos que teníamos 40 clientes. Puedo hacer un while, no hay problema. Eso es a gusto del consumidor. En un vector nombre o razón social le podemos poner, según el cliente, guardo la razón social, y en un vector situación del IVA, según el cliente, puedo guardar la situación del IVA. Y cualquier otro dato que venga de este cliente también los puedo ir guardando. Acá sí sería factible utilizar una matriz como muchos usan. ¿Por qué? Porque razón social e IVA, por más que IVA son números, pero yo no sumo, no resto, no hago nada con el IVA. O sea, lo puedo tomar como si fuesen textos. Bien. Vamos ahora a hacer la lectura del archivo 1 y la lectura del archivo 2. Y veamos cómo viene esto. El archivo 1 dijimos que era la cabeza de la factura. Quiere decir que acá va a venir 1, 2, 3, 4. Y por cada cabeza puede venir más de un renglón. Esta factura 1 vendió 3 artículos distintos. ¿Estamos en claro? O sea, se da esta relación. Quiere decir que una vez yo leído mis dos archivos, voy a venir a procesar. Acá podemos estar discutiendo rato largo, que no da el tiempo de estos videos, y que va a depender muchísimo de lo que nuestro cliente pida y de la situación del sistema que le estemos haciendo a nuestro cliente que nos estén pidiendo. ¿Qué cosa vamos a discutir? Si se tienen que terminar los dos o con que uno de los dos archivos termine, ya se finaliza el proceso. Acá podemos discutir mucho. Si esto es un proceso de stock, a lo mejor yo tengo alta de artículos, entonces no se tiene que dar que los dos se me terminen, porque pueden ser que tengan nuevos archivos a incorporar a mi archivo principal, donde yo tengo todos los artículos, que así eso es una discusión que podemos estar horas de horas. Lo que sí me interesa es ver qué sucede cuando yo he leído estos archivos. En el más feliz de los casos, y como el ejemplo está acá, sucede que la factura que yo leí del archivo 1 coincide con la factura que yo leí del archivo 2. Eso es lo mejor. Entonces, lo primero que yo voy a tener que preguntar acá, no importa el orden de las preguntas estas que van a aparecer, es si A1 factura es igual a A2 factura. Si me dice que sí, pensemos ahora la factura.
Una factura, ¿cómo la podemos llegar a dividir? La podemos llegar a dividir en tres grandes partes. Una que es el encabezado, otra que es el cuerpo de la factura y otra que es el total de la factura. Significa que cuando yo entro ahí, tengo que considerar que puede venir más de un artículo vendido para la misma factura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que acá realice un proceso mientras no sea fin de archivo del archivo 2, que es el que viene con repetidos, y mientras que la factura del archivo 2 sea igual a la factura del archivo 1. ¿Qué es esto? Nuestro querido corte de control de la semana pasada, de la clase pasada. Fíjense que acá volvió a aparecer nuestro corte de control. Con la única diferencia que yo no me guardé A2 factura antes. ¿Por qué? Porque como yo estoy leyendo solamente A2, voy a estar leyendo A2, A1 está siempre con el mismo valor. Entonces, no necesito hacer esa guardada que hacíamos antes en la factura anterior o en la universidad anterior, como habíamos hecho en la clase pasada. Muy bien. Dijimos que acá yo voy a tener la impresión de los renglones. ¿Qué tiene un renglón de una factura? Tiene el artículo, tiene la descripción. A2 artículo vendría a ser el artículo que yo estoy vendido. Tiene la descripción, que la descripción, ¿dónde la tenía? Acá. Tiene el precio unitario. Y tiene la cantidad que vendí. Y tiene el total de línea. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene normalmente un renglón. ¿Qué me falta de esos datos conocer? El total de línea. Entonces, ¿yo qué voy a decir acá? Que el total de línea va a ser igual al vector precio de este artículo por la cantidad que vendí de este artículo. ¿Sí? Y ahí seríamos felices, yo tendría mi línea armada. Pero dijimos que antes de la línea había que ¿qué? Imprimir el encabezado de la factura. Quiere decir que antes de entrar en este ciclo con todos los renglones de mi factura, yo tengo que haber acá hecho la impresión de ¿quién? Del encabezado. El encabezado que va a llevar la razón social, va a llevar el IVA, la situación del IVA de este cliente, va a llevar la fecha, va a llevar todos los datos del encabezado. Estos datos vienen en el archivo 1, estos datos los voy a buscar a los vectores que previamente cargué. ¿Estamos? Y cuando termina mi factura, ¿qué tengo que imprimir? Los totales. ¿Y quiénes son el total de la factura? Es la suma de las líneas. Significa que yo acá tendré que decir que el total de la factura es igual al total de la factura más el total de esta línea. Razón por la cual, cuando yo salgo del corte de control,
voy a imprimir el total de la factura. Y si voy a procesar otra factura, a ese total, como todo corte de control que se precie, hay que ponerlo en 0. ¿Estamos en claro? Muy bien. Veamos nuestro ejemplo. Yo tengo la factura 1, leo, imprimo los totales, leo el 2 y me saca, porque ya la factura 2 no es la misma que la 1. Leo el 2. Y me queda la relación 1, 2. ¿Qué tengo que hacer ahora para volver a tener apareo, para volver a tener una coincidencia? Voy a tener que volver a leer otro 1. Entonces ahí se me da otra condición. Si A2 factura es mayor que A1 factura. Entonces, básicamente, acá tengo que hacer una lectura de ¿quién? De A1, para volver a leer el 2 y volver a tener nuevamente las coincidencias. ¿Estamos? Por último, tendríamos también que considerar qué pasa si acá me viene un 5 y acá tengo un 6. O sea, no tengo con quién hacer coincidir a este renglón, que sería la tercera posibilidad. Para este ejemplo, si A1, acá me quedaría ahora si A1 factura es mayor que A2 factura. Si quieren poner todos, para poner todos iguales el orden, cambiamos este. Para este ejemplo, esto sería un error. ¿Por qué? Porque tengo una camisa que no sé a quién se la vendí. Tengo un pantalón que no sé a quién se la vendí. Para este ejemplo. Para un ejemplo de stock, a lo mejor esto no es un error. ¿Por qué? Porque esto puede ser un nuevo artículo que yo tengo que incorporar a mi inventario. Por eso. Entonces, acá vamos a hacer lo básico, que es leer otra vez el archivo 2. Y en este ejemplo, así con líneas punteadas, en este ejemplo es un error, pero no significa que siempre sea un error. Y también es posible, por eso vuelvo a repetir, el primer título de ustedes es analista, es posible que acá puede ser que haya algún tipo de proceso desconocido, que en este ejemplo simple, sencillo, no se da. Entonces, ¿qué es lo primordial del apareo de archivos? Punto 1. Ambos archivos ordenados. Si no están ordenados por lo mismo, no se puede aparear. Punto 2. Primero apareamos, como yo les digo a los chicos del curso, y después vemos cuántos hijos tuvimos. Porque muchos primero quieren hacer el corte de control y después se ponen a ver, y muchas veces tira error. Entonces, ¿para qué hiciste todo un corte de control? ¿Para qué hiciste todo una suma, proceso y lo que fuese, si después no tenés con quién aparear? Entonces, primero juntalos, buscá la relación. Y cuando la relación está, fíjate qué es lo que pasó. ¿Estamos? Les dejo para ustedes, como variantes de este ejercicio, dos variantes. Primera variante. Que consideren acá que este precio unitario
ya tiene el IVA incorporado. Entonces, cuando viene un cliente tipo A, ¿cómo hago en mi factura para a ese precio con IVA incorporado discriminarle el IVA? Sacarle ese valor del IVA del precio ya incorporado. Desde ya les digo que no es multiplicarlo por 0,21. Eso va a dar error. Esa es una variante de esto. Y otra variante de este mismo ejercicio que ustedes podrían llegar a hacer es considerar que dentro del archivo 3 viene un campo stock. Para ver también, yo vendo mientras tengo stock. Si no tengo stock, no vendo. Es sobre esta misma estructura ver lo que yo siempre les digo, dónde ponemos los nuevos adornos, dónde ponemos las nuevas preguntas, dónde ponemos las nuevas operaciones. Pero las 3 preguntas y el corte de control por el igual son casi seguro que van a estar. ¿Estamos? O sea, eso es el apareo. Todo lo demás es adorno. Todo lo demás depende de lo que me pidan. Si yo cargo más archivos, menos archivos, va a depender de lo que me pidan. ¿Estamos? Bueno, sigan practicando con los ejercicios que van a tener ahora en la práctica y la próxima clase ya dejaremos los archivos secuenciales y vamos a pasar a los archivos indexados, que van a permitirme ver otra forma de realizar y vamos a ver este mismo ejercicio de facturación con archivos indexados. ¿Estamos? Bueno, nos vemos.